El día de hoy vamos a tocar otro tema de ortografía. Vamos a trabajar el día de hoy el uso de las mayúsculas y minúsculas. Considerado un tema fundamental, igual que los anteriores, el uso de las mayúsculas y minúsculas siempre ha sido un tema recurrente en consulta. ¿Y por qué razón? Porque muchas veces hemos confundido diferentes situaciones o circunstancias donde tenemos que utilizar estas formas de escritura que van a tener las letras dentro de algún documento que vamos a poder redactar. Técnicamente, las mayúsculas denominadas altas o también las minúsculas determinadas bajas son aquellas formas que nosotros vamos a utilizar dentro de los procedimientos de proceso de redacción. Vamos a conocer a continuación algunos aspectos sobre el uso correcto que vamos a tener en diferentes circunstancias, tanto para el uso de las mayúsculas como para el uso de las minúsculas. Es importante reconocer que una de esas reglas o normas es indicar el nombre de los tratamientos, ¿no? Por ejemplo, doctor, como por ejemplo el licenciado, licenciada. La regla señala y está registrado en el texto o la publicación que hace la Real Academia, es decir, en la publicación de la ortografía de la lengua española, publicada en el año 2010, señala que los tratamientos siempre se tienen que escribir con minúscula. Por más cargo, por más orden jerárquico que nosotros podamos tener, esos tienen que escribirse con minúscula, porque son considerados simplemente sustantivos comunes. No podemos asignarles la letra inicial mayúscula, pero si nosotros observamos un contexto, digamos, real, vamos a poder señalar que, por ejemplo, en muchos casos de los documentos de carácter administrativo principalmente, observamos que no se cumple esta normativa, ¿no? Muy por el contrario, se altera este contenido y se trabaja con la letra inicial mayúscula, error que por cierto está contemplado, ¿no? dentro de la ortografía de la lengua española. Dentro de las redacciones que vamos a tener, por ejemplo, de cartas, ¿no? Cuando desarrollamos este proceso de redacción de este tipo de texto, vamos a darnos cuenta que después de ella, ¿no? Después de esta redacción, ¿no? Después de este encabezado, se recomienda utilizar también la letra inicial mayúscula, porque a partir de ahí inicia el enunciado. Como el enunciado inicia a partir de esta primera letra, es la primera letra de todo texto y por regla general, si tenemos el documento como es la carta, no puede ser ajena a esta normativa, ¿no? Por lo tanto, esta primera letra tiene que asignársele necesariamente la mayúscula porque es parte de la correcta escritura, es parte de la normativa, ¿ya? ¿Qué más vamos a señalar? Vamos a encontrar también otro tipo de reglas o otro tipo de disposiciones que también nos da la Real Academia para poder ayudarnos a este proceso de redacción. Aquí vamos a encontrar lo siguiente. Y este es uno de los errores que normalmente se cometen con mayor frecuencia. Por ejemplo, los días de la semana y los meses del año siempre son escritos, siempre se van a escribir con minúscula. No se le puede asignar la mayúscula, a excepción que sea inicio de texto. A excepción que sea inicio del texto. Mientras no tenga ello, nosotros vamos a considerar la minúscula para días y para meses respectivamente, ¿ya? Hay muchos documentos también de carácter administrativo que cuando inicia el proceso de redacción, por ejemplo, las mayúsculas no pueden faltar tanto para los días como para los meses, pero ello es un error. No podemos utilizar en este tipo de redacciones la letra inicial mayúscula. La letra que le corresponde es la letra minúscula. Otra regla también fundamental es el caso de las profesiones, ¿no? Hay muchos procesos de redacción que nosotros desarrollamos, ya sea, por ejemplo, para poder redactar documentos de carácter administrativos o académicos, que utilizamos, por ejemplo, la letra inicial mayúscula para las profesiones. Pero las profesiones, según el manual o la publicación de ortografía del 2010, van siempre con letra minúscula. No podemos asignarle la letra mayúscula para las profesiones. Las profesiones son simplemente denominaciones generales, son denominaciones amplias que por lo tanto no requieren de la presencia de la mayúscula. Tiene que estar siempre con letra inicial minúscula, ¿ya? Si seguimos con la normativa, vamos a poder también señalar otras reglas que van a ser fundamentales para nosotros. Este es el caso, por ejemplo, de las monedas.
El nombre de estas monedas, de acuerdo a la publicación de la Real Academia, señala que por más derivación propia que éstas puedan tener, siempre se van a escribir con letra inicial minúscula. De tal manera que si nosotros decimos tenemos 70 soles, la denominación soles tiene que estar necesariamente con minúscula. No le podemos asignar la letra mayúscula. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta esta regla porque precisamente cuando se redactan los documentos solemos cometer este tipo de errores. Y muchas veces los usuarios consideramos que la letra mayúscula es más estética que la minúscula. Recuerden que en los procesos de redacción no prevalece el campo estético. Lo que prevalece es la norma, lo que prevalece es la disposición. Entonces, si nos dejamos llevar por el lado estético y le voy a colocar, por ejemplo, doctor con mayúscula, doctor Pérez con mayúscula, doctor, por ejemplo, estaríamos cometiendo un error a nivel ortográfico, ¿ya? ¿Cuándo llevamos mayúscula? Llevan mayúscula, por ejemplo, en el caso de las festividades. El Día de la Madre, por ejemplo, es una festividad. Por lo tanto, en el caso de festividades, sí es una obligación que nosotros los redactores, por ejemplo, utilicemos la letra inicial mayúscula. Hay títulos, hay subtítulos, por ejemplo, de muchos apartados, de muchas obras, de muchos contenidos que tenemos en los textos que no necesariamente requieran del uso completo de la mayúscula. Simplemente basta la mayúscula inicial para que después todo lo demás vaya en minúscula. Entonces vamos a darnos cuenta que hay casos donde sí se le asigna la letra inicial mayúscula, hay casos donde no lleva la letra inicial mayúscula y por lo tanto va a requerir mucho del conocimiento que nosotros vamos a tener justamente de estas reglas o disposiciones. Para ello, recuerde usted claramente que tenemos el texto de ortografía de la lengua española publicado en el 2010, que nosotros podemos recurrir a este para que podamos entender y comprender las disposiciones que se dan para el uso correcto de la normativa.